Buenos días, amigos y amigas. Seguimos desde aquí, desde la Plaza Santo Domingo de Murcia, donde se ha llevado a cabo la concentración en favor de que se abran las fronteras para que puedan acogerse a los refugiados. Hoy nos encontramos al lado del diputado regional de Podemos, Antonio Urbina Yeregui, quien nos va a decir unas palabras para el rinconcito del Intercultural. Antonio, buenos días. ¿Qué opinas tú acerca de la concentración que se ha llevado a cabo y con qué propósito se ha llevado a cabo? Bueno, yo creo que es una concentración necesaria. Yo creo que ahora mismo Europa está en una encrucijada, y una de las cuestiones clave que va a permitir ver si Europa quiere avanzar hacia una Europa de los derechos humanos y una Europa que se reencuentre con sus postulados fundamentales de justicia y libertad y de solidaridad, o una Europa fortaleza que construya muros y que se asemeje a la peor herencia también europea, porque fue aquí en este continente donde se inventaron los campos de concentración, donde se inventó la exclusión y se inventó la xenofobia y la discriminación. Entonces, Europa ahora mismo tiene que elegir entre un camino, que es el que muestra esta concentración, de apoyo, de acogida, de solidaridad, porque además es algo que enriquece a todas las sociedades, tanto a las sociedades de origen de los emigrantes que vienen a nuestro país como a nuestra propia sociedad que les acoge, o elegir el discurso xenófobo que está amenazante en Estados Unidos. Ya lo estamos viendo con el presidente Trump, cuya máxima política es construir muros y expulsar a 11 millones de inmigrantes que están trabajando y haciendo posible que la economía norteamericana funcione, o más cerca, discursos como el de Geert Wilders, que tiene elecciones ahora en las próximas semanas en Holanda, o más peligrosamente Marine Le Pen, donde su principal campaña es culpar al inmigrante de los males de la sociedad, culpar a los inmigrantes del fracaso de un modelo económico que no ha servido para resolver las desigualdades y dar una vida digna a la mayoría de la población, y siempre se busca el enemigo externo. Esto ya lo vimos en la Alemania nazi. En aquel momento el enemigo externo y el enemigo interno se particularizó en los judíos, y también en los gitanos, en los comunistas, en todas aquellas categorías sociales que quisieron culpar, y ahora estamos recuperando de nuevo el culpabilizar al otro. Entonces eso es una xenofobia que nos puede llevar a una situación muy peligrosa. ¿Qué piensas tú que deberían hacer los gobiernos de la Unión Europea en base a esta situación? Porque ellos se acogen a que los que intentan entrar son inmigrantes para buscar un futuro, una vida mejor para ellos y para sus familias, en negar la realidad, que es lo que están sucediendo, es que los que intentan entrar son refugiados y lo que piden es asilo para acceder a un futuro, a una vida segura para ellos y para sus familias. Claro, si concretamos en la situación que hay ahora mismo con los refugiados que provienen de Siria, que es un país envuelto en una guerra que tiene muchas causas, y muchas de ellas también tienen que ver con los intereses geoestratégicos del petróleo, pero en cualquier caso es un país que tenía una cierta estabilidad y que ahora mismo está siendo arrasado por una guerra que dura ya 6 años y ha generado millones de refugiados. Los países de acogida de estos millones de refugiados están en las fronteras inmediatas: Turquía, Líbano, Jordania, que ya tienen de por sí muchos problemas sociales. Una pequeña parte de todos estos refugiados han intentado llegar a Europa, algunos ya lo han conseguido y otros están ahora mismo retenidos en campos de concentración en la primera frontera europea, ya sea Grecia, ya sea Italia, o la novedad ahora es montar estos campos en Turquía. Eso es totalmente inadmisible. El derecho al refugio está recogido en la Carta de Naciones Unidas y Europa debe abrir sus fronteras a estos refugiados. Hay una cifra que se negoció, que son 17.000, que le correspondería que llegaran a España. Es una cifra mínima comparada con los millones que han sido acogidos, por ejemplo, en Líbano o en Turquía. 17.000 para un país como España es una cifra mínima, pero es que ni siquiera se cumple. Es decir, ahora mismo con muchísimo retraso apenas han llegado 1.000 personas, es decir, menos del 10% de lo comprometido, que a su vez daría una cifra para España a la cola completamente de la Unión Europea. Y teniendo las posibilidades de acogerlos. Eso es una realidad que se vive realmente, y es triste que el gobierno niegue a cumplir con ese derecho que tienen esta gente a ser acogida. Es lamentable. Y aparte, un tema que a mí me tiene muy encrespada es sobre todo es que se habla muy poco de los niños, que son más de 10.000 niños que están desaparecidos, que son precisamente víctimas de esa guerra que se están suscitando, y de ellos no se habla. Bueno, la solidaridad y la acogida de la gente, como se demuestra con esta concentración, se concreta en algunos municipios que han dado
números y cifras reales de que es posible una acogida mucho más generosa de la que reconoce el Gobierno. El Gobierno está bloqueando con argumentos que se podrían calificar de xenófobos. Ayuntamientos como el de Barcelona o como el de Madrid han demostrado que se puede acoger a muchísimo más de las cuotas que nos ha asignado la Unión Europea, y la gente va por delante de lo que piden los gobiernos. Luego ya preguntas en concreto sobre la situación de los niños. Y aquí tenemos una situación enormemente dura. Por un lado, porque las normativas europeas están impidiendo la reunificación familiar, tanto para familias cuyos niños han podido salir enfrentados a enormes peligros, han muerto niños en el Mediterráneo, tenemos imágenes muy duras, pero incluso aunque lleguen aquí, luego no pueden reunificarse con sus familias, o al revés, los niños siguen retenidos en campos de concentración donde son enormemente vulnerables. Los que tienen la suerte de haber podido huir con sus familias tienen un cierto grado de protección, pero hay decenas de miles de niños que no están con sus familias, que pueden ser pasto de las mafias, y ya estamos teniendo datos enormemente preocupantes del tráfico de estos niños, pues incluso para cosas tan siniestras como puede ser el tráfico de órganos. Esto ya se venía denunciando hace tiempo con situaciones menos complicadas, pero que tienen su origen, por ejemplo, en mafias que operaban en Centroamérica o en el norte de África, pero ahora estamos viendo que esto puede estarse produciendo también en los campamentos que acogen a refugiados sirios. Muchísimas gracias, Antonio, por tus palabras. La verdad que es muy valiosa la información que tú transmites a toda esta gente que no tiene conocimiento realmente de cómo lo están pasando esta pobre gente llamada refugiados. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Venga, estas han sido las palabras de Antonio Urbina, diputado por Podemos en la región de Murcia. La verdad que él nos transmite una información muy valiosa para mucha gente que no tiene conocimiento o no puede acudir a este tipo de actos, pues precisamente son lo que se pretende, es difundir para que esa gente tenga conocimiento de la cruda realidad que lo están viviendo estos pobres refugiados. Seguiremos informando para el Rinconcito del Intercultural. Hasta pronto.